¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 5 de diciembre de 2021. Estos días son de celebración, de alegría para mi familia y para mí. El día de ayer cumplimos 17 años de feliz matrimonio, mi esposa y yo. 17 años que el Señor nos ha permitido de vida juntos, caminando juntos de la mano y principalmente bajo la bendición de nuestro Dios. Y digo feliz matrimonio porque esto sucede como en un juego de béisbol, por ejemplo. Al final del juego se dice quién ganó y por cuántas carreras. No se dice en ese momento cuántos errores se cometieron, si discutieron los compañeros de equipo, si pelearon contra los oponentes. Eso ya quedó en la historia. Al final solamente cuenta el resultado. Por eso es que digo feliz matrimonio, porque en medio de tantas circunstancias que hemos vivido, como seguramente los que están escuchando y que también están casados, hemos vivido muchas experiencias a lo largo de los años, pero al final, a este tiempo, a 17 años de casados, podemos decir mi esposa y yo que hemos tenido un feliz matrimonio, porque contamos con la bendición del Señor, porque tenemos a nuestros amados hijos bajo la protección, bajo la enseñanza y la educación de amar al Señor con todo su corazón. Así es de que tenemos lo más valioso, nos tenemos a nosotros mismos y seguimos adelante en este compromiso, en este esfuerzo que Dios ha puesto en nuestro corazón para unir nuestras vidas y seguir caminando juntos. Vamos a platicar acerca de lo que es el matrimonio y acerca de las circunstancias y cómo también Dios nos habla acerca de lo que significa el amor que tiene para nosotros y una ilustración acerca de lo que es el matrimonio. Vamos a platicar acerca de eso, pero antes les invito a escuchar a mi amada esposa Carla Evelyn Gámez Cabello entonando una alabanza y vamos a ser inspirados para prepararnos y escuchar la palabra del Señor. Escuchemos.
Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Hace 17 años, como les decía, unimos nuestras vidas en feliz matrimonio y hasta ahora hemos contado con la bendición del Señor. Hemos atravesado por diferentes pruebas, diferentes circunstancias, pero nuestros corazones están fortalecidos porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor en 17 años de casados. Y queremos compartir un poco de lo que ha sido nuestra experiencia, no como ejemplo a los demás, sino para la gloria del Señor, porque las cosas buenas que han sucedido es por su gracia y por su misericordia, y las cosas malas las presentamos precisamente para decirnos hemos equivocado, hemos fallado. Pero por la gracia, por la misericordia del Señor, Él nos ha perdonado y nos ha permitido seguir adelante como matrimonio. Y entonces, así puede ser de bendición a quien escucha, porque también seguramente tienen problemas, tienen conflictos, pero pueden saber también que Dios, que es fiel, que ha bendecido el matrimonio en ese diseño hermoso que Dios ha establecido, hay bendición cuando nos acercamos a Él. Hay esperanza de que nuestros matrimonios mejoren bajo su cuidado y bajo su protección. Hay palabras que repetimos mi esposa y yo hace 17 años, allá cuando estábamos en esa hermosa iglesia, el Templo El Mesías en Valderas 47, ese templo que amamos, que nos encanta su constitución, ahí en Valderas 47, en la Ciudad de México, donde nos casamos. Tan hermoso el templo, pero más hermosos los hermanos que asisten ahí, y que les mandamos un saludo a quien esté escuchando con todo nuestro corazón. Hermanos que amamos también con todo nuestro corazón, muchos de ellos que estuvieron acompañándonos, sobre todo mi familia, la familia de mi esposa, que estuvieron ahí, amigos que entrañables que nos acompañaron en ese día cuando nosotros expresamos nuestra decisión de querer convivir, de querer pasar a ese proceso que es la solemnización del matrimonio. Y entonces hay unas frases que se dicen en ese ritual que se ha acostumbrado desde hace siglos. Digo siglos porque las palabras de los rituales se han tomado del libro de la oración común, un libro que utilizaba la iglesia anglicana hace siglos, y que una de las últimas versiones es la de 1662. Y ahí se expresan las siguientes palabras para el ritual del matrimonio, algo similar a lo que nosotros también dijimos, que en ese momento la verdad es que muchas iglesias, muchos grupos cuando se unen en matrimonio prefieren expresar las palabras de su corazón, lo que ellos sientan, incluso a veces las escriben porque es un momento de mucho nervio. Quienes hemos pasado por eso, a veces nos ponemos nerviosos, nos ponemos tensos, y por eso en algunas ocasiones se escribe lo que de su corazón sale. En nuestro caso, como sucede en la iglesia metodista, nosotros solamente repetimos lo que el pastor nos dice, y después, meditándolo, hubiéramos querido también nosotros escribir nuestra declaración de amor y entonces expresarlo. Pero bueno, en ese momento así fue, y lo que nosotros dijimos también repercute a lo que hemos vivido en estos 16 años de feliz matrimonio, como lo hemos expresado, en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas, y fue algo similar. A mí me preguntaron, quien en ese momento nos casó, digamos, hizo el acto de la solemnización del matrimonio, como se dice de manera más formal,
¿Quieres tomar a esta mujer por tu legítima esposa para vivir unidos conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio? La amarás, la consolarás, la honrarás y la conservarás en tiempo de enfermedad y de salud, y renunciando a todas las demás te conservarás para ella sola mientras los dos vivieren. Estas son las preguntas que le hacen a uno, y uno lo único que dice: sí lo haré con la ayuda del Señor. Eso es lo único que uno dice, pero bueno, ya uno más o menos sabe de lo que se trata, y tú, si sabes o no, te estás comprometiendo delante de Dios porque estás pidiendo la bendición para tu matrimonio. Y lo cierto es que esto lo hemos tenido que vivir, y lo hemos vivido con mucho gusto a lo largo de estos 17 años. Te recibo como mi legítima esposa, porque estas frases, estas palabras han cambiado un poco en ese libro de la oración común, que originalmente se decían otras frases, pero básicamente la esencia es muy similar. Te recibo a ti como mi legítima esposa. En primer lugar, no se están casando, como ya dijimos, sino que se hace la solemnización del matrimonio. El pastor solamente pide la bendición para aquellos que han decidido unirse en feliz matrimonio y que han hecho este acto delante de sus seres queridos, delante de sus familias, de los amigos más cercanos, para solemnizar el acto del matrimonio. La bendición de Dios está sobre el matrimonio cuando uno ha pedido, ha clamado por su bendición, y entonces realizamos este acto que es sumamente importante porque le estamos dando el lugar a nuestros padres, a nuestras familias, a nuestros amigos, y entonces les estamos haciendo partícipes de este evento social, efectivamente, pero que también tiene un revestimiento espiritual muy importante porque estamos clamando por la bendición de nuestro Dios para nuestro matrimonio. Sea que mejore o que empeore tu suerte, seas más rica o más pobre. En medio de las dificultades, Dios ha demostrado que nos ama y que nunca nos ha dejado solos. Nunca ha faltado el pan en nuestra mesa. A mi hijo mayor, mi primogénito Leví, le encantan los bolillos y los frijoles. Desde muy pequeño él manifestó, y él le encantaba comerse un bolillo, le gustaba mucho comer frijoles. Lo más difícil del asunto a veces viene cuando el bolillo está duro y cuando no hay ni frijoles, pero de todas maneras había un bolillo y eso era lo que compartíamos. Y en medio de las circunstancias, como seguramente muchos de los que escuchan han vivido, a veces hay estrechez. A veces no tenemos la abundancia que en algunas ocasiones, pero el apóstol Pablo también lo decía: he aprendido a vivir en estrechez, he aprendido a vivir en abundancia, y Dios nos ha permitido eso también. Hemos tenido abundancia económica, hemos tenido abundancia material, y a veces ha habido estrechez, como este tiempo que seguimos viviendo de pandemia y que, bueno, pues lo hemos vivido en carne propia. También hemos vivido estrechez y mucha de la gente que está escuchando también lo ha experimentado. Pero lo más hermoso de todo es que Dios ha sido fiel. Dicen por allí que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, pero aquí habría que revisar primero cuál es tu fuente de riqueza. ¿Cuál es la riqueza principal que tienes en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? Porque si la riqueza la basas en las cuestiones materiales, es muy común entonces que cuando venga la necesidad, entonces eso que decías o que mencionabas como amor, pues se diluya porque ya no están las posesiones materiales. Entonces, eso que en lo que estabas basando tu amor y tu matrimonio, pues se diluye porque simplemente hay mucha necesidad y se acaba el amor en esos términos. Pero cuando la fuente de tu amor, la fuente de tu riqueza proviene de parte de Dios, esas riquezas espirituales, ese gozo, esa bendición que te da la presencia bendita del Señor, que te sostiene en los momentos más difíciles, que provee en tu necesidad, que fortalece tu matrimonio en medio de las pruebas, esa es tu riqueza real. Entonces, cuando viene la pobreza, cuando viene la necesidad, entonces a tu vida no sale el amor por la ventana, porque eso no es la fuente principal de tu riqueza, porque sigues siendo rico cuando la bendición del Señor está en tu hogar.
cuando la bendición del Señor ha permeado cada uno de los miembros de tu familia y entonces esa bendición permite que sigan adelante y el Señor sigue siendo tu proveedor. El Señor sigue siendo el que trae el alimento y el sustento a tu vida, y no solamente el alimento material, sino sobre todo el alimento espiritual, que es el más importante. 17 años de feliz matrimonio. Que se dicen fáciles, pero bueno, pues aquellos que han pasado ya algunos años de matrimonio saben que no es fácil, saben que es algo complicado, pero que en medio de las circunstancias Dios nos ha permitido seguir adelante a mi esposa y a mí. 17 años de feliz matrimonio. Y bueno, pues les damos las gracias a quienes nos han felicitado ahí en las redes. Yo también estoy cumpliendo un año más de vida, así es de que son puras alegrías, puras felicidades. El día de hoy el Señor me permite cumplir 52 años de vida, así es de que nos gozamos, nos alegramos porque Dios ha sido bueno, porque hasta aquí su misericordia nos ha alcanzado. Y seguimos platicando en esto que es la experiencia del matrimonio. Esas palabras, esas frases que se dicen cuando nosotros estamos ahí en la iglesia y cuando el pastor nos dice las palabras y nosotros las repetimos o simplemente decimos sí acepto, y a lo mejor no sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero después lo vamos a vivir seguramente, vamos a entender qué era lo que se nos estaba diciendo y si estábamos dispuestos a atravesar por esas circunstancias de lo que es el matrimonio. En salud o enfermedad para amarte y cuidarte. Yo lo dije, yo lo manifesté, mi esposa también lo dijo. Al principio de la pandemia, mi esposa enfermó de COVID. Estuvo atravesando por días muy difíciles, por semanas, incluso por meses. Y la recuperación, como en muchos de los casos de los que están escuchando y que han padecido de esta enfermedad, saben que es muy lento y que es complicado y que es muy difícil atravesar por esta circunstancia. Bueno, a mí me tocó cuidar a mi amada esposa. Yo era el que salía, porque en ese momento fue cuando nos empezamos a recluir, porque la gente no salía, estaba encerrada en sus casas. Yo tenía que salir a hacer las compras, estábamos trabajando desde casa, así es de que recluidos ahí como familia y atravesamos este tiempo difícil. Yo lo manifesté que estaría con ella en el tiempo de la enfermedad y pude estar con ella no solamente en ese momento, pues solamente ilustro esto para decir, en 17 años han sido muchas las ocasiones. Bueno, no muchas, porque la verdad es que yo he sido más enfermizo y mi esposa ha sido muy sana, por eso es que fue complicado en este tiempo cuando ella enfermó, porque ella siempre ha sido muy sana, porque ha sido muy fuerte, porque el Señor le ha dado una fortaleza física y espiritual también, pero ese tiempo fue doloroso, fue difícil para ella y también para nosotros, porque ella estaba atravesando por esta situación difícil. Nosotros no tuvimos síntomas, solamente ellas, y también la recuperación fue complicada, fue difícil para ella, y pude estar con ella y cumplir con estas palabras que yo manifesté y en lo que me comprometí delante del Señor, estar con ella, amarla y cuidarla en el tiempo de la enfermedad o de la salud, de este tiempo de la enfermedad. Y como lo hemos comentado, a ella también le ha tocado estar conmigo en el tiempo de la enfermedad. Hace poco, hace algunos meses, estuve atravesando por esa cirugía que les compartimos. Fue un cateterismo y fue una situación del corazón complicada, muy complicada, muy delicada. La arteria principal del corazón estaba bloqueada en un 95%, nada más 95%, el 5% era lo que permitía el paso de la sangre solamente. Estuve a punto de un infarto fulminante, pero gracias a Dios se detectó a tiempo, los médicos hicieron el procedimiento adecuado, Dios les dio la sabiduría, colocaron un stent en la arteria de mi corazón, las demás no estaban dañadas, no están obstruidas. Esto fue a lo largo de los años por estrés, seguramente, y esto provocado precisamente por esa tensión que se vive a lo largo de los años. Y bueno, faltó también revisiones periódicas y no lo hice, y en ese momento entonces atravesé por esta circunstancia, y la persona más importante para mí
estuvo presente ahí en el hospital en cada momento, incluso por la noche. Mis hijitos se quedaron en casa solos, estuvieron aquí. Gracias a Dios estamos en la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde hay mucha seguridad, gracias a Dios. Complicado ese tiempo, pero mi esposa estuvo conmigo. Ella estuvo conmigo en el hospital después del procedimiento y ella cumplió también con estas palabras. Lo ha hecho durante 17 años en muchas ocasiones, pero como lo estoy diciendo, esto ilustra de manera muy práctica, muy gráfica, lo que ella se comprometió, lo cumplió en ese momento. Y no porque tuviera que cumplir, sino porque por amor lo hizo y estuvo conmigo. Y fue una bendición muy hermosa, porque al abrir mis ojos, después de salir de ese lugar en donde hacen las cirugías, el primer rostro que vi fue el rostro de mi amada esposa y el doctor diciéndonos que todo había salido bien, que gracias a Dios todo había estado correcto en esa cirugía, en ese procedimiento, y mi esposa estuvo allí. Mi esposa Evelyn, a la que amo con todo mi corazón y que el Señor nos ha permitido caminar durante 17 años, ella cumplió con esa palabra y yo sentí su amor en ese momento. Ella estuvo conmigo y cumplimos esas palabras que nos comprometimos delante del Señor a hacer en el tiempo de la enfermedad, y pudimos, entonces ella pudo hacerlo conmigo, y seguramente vendrán otras circunstancias que el Señor nos permitirá vivir, pero mientras tanto estamos juntos y disfrutamos de la salud y de la vida que el Señor nos está otorgando. Otras de las frases que se dicen en ese momento cuando llegamos ahí al altar: está toda la familia, está todo el tiempo de la celebración, un tiempo muy hermoso en el cual toda la gente que amamos los invitamos y están compartiendo ese tiempo de alegría, de felicidad cuando decidimos unirnos en matrimonio, solemnizar el estado del matrimonio en ese momento. Hasta que la muerte nos separe, dijimos. Y déjame decirte que nunca llegas a dimensionar estas palabras hasta que lo vives. Tú declaras que vas a cuidar a la persona con la cual estás decidiendo unirte en matrimonio, y lo cierto es que no es tan real estas palabras. Déjame explicar esto, porque tú dices que hasta que la muerte los separe. Pero yo he llegado a la conclusión de que si la muerte nos separara, si yo hubiera partido con Dios hace un par de meses cuando me hicieron este procedimiento, si yo hubiera quedado ahí en la plancha de la cirugía, no hubiera sido hasta que la muerte nos separe. Mi esposa Evelyn no me hubiera amado hasta ese día. No. Ella me hubiera seguido amando, yo lo sé, porque ella ha decidido amarme. En el tiempo de la enfermedad y de la salud, en la pobreza, en la riqueza, en todo momento ha decidido amarme, y seguramente ella me hubiera seguido amando durante mucho más tiempo después de que yo hubiera partido. Y si fuera el caso, que yo esperaría que no fuera así, pero si el Señor decidiera llevarla a ella antes, bueno, yo seguiría amándola con todo mi corazón, porque el amor que Dios ha puesto en nosotros no termina. El amor es eterno. Así como Dios es eterno y nos da parte de ese amor en nosotros, bueno, ese amor apunta a la eternidad. Y lo cierto es que cuando manifestamos que hasta que la muerte nos separe, no es tan real, porque si la muerte nos separa, de todas maneras seguimos amando a esa persona que compartió con nosotros la vida y que decidió estar con nosotros en todo momento, en el tiempo de la enfermedad, y el Señor nos ha permitido experimentar esto. Hay en la Biblia una experiencia acerca del matrimonio, hay muchas, porque ese sagrado estado del matrimonio, nuestro Señor lo bendice porque es el diseño de Dios para el matrimonio, para el hombre y la mujer. No es bueno que el hombre, no es bueno que la mujer estén solos. Por lo tanto, el Señor ha decidido en este estado hermoso del matrimonio unirnos en su bendición. Y hay muchas ilustraciones, la Biblia está plagada de ilustraciones que fortalecen esta imagen del matrimonio. Y vamos a compartir solamente una allá en Oseas, una experiencia terriblemente difícil. Es cuando el Señor le habla a este profeta y le dice de qué manera iba a tener que ser su matrimonio. Yo no sé cuántos han pasado, seguramente los que están escuchando han pasado por dificultades en el matrimonio, pero nada que ver con lo que pasó el profeta Oseas. Vamos a repasar solamente algunos versículos de lo que él tuvo que vivir para ilustrar
la relación de Dios con su pueblo, el Señor le instruyó que él tenía que casarse en circunstancias terriblemente difíciles que ni tú ni yo podemos imaginar lo que implica. Hace poco yo le dije a mi esposa, yo le pregunté, oye mi amor, si yo te fuera infiel, ¿me perdonarías y seguirías conmigo? Y ella no tardó mucho en contestarme y me dice, no, yo creo que no. Yo creo que no. Y yo también le dije, mira, si fuera tu caso, si tú me fueras infiel, yo creo que también actuaría de la misma manera. Seguramente nos perdonaríamos porque el perdón está en el corazón y porque Dios inunda nuestro corazón de amor y de perdón, pero seguramente yo decidiría ya no seguir contigo adelante. Y esa es la realidad porque, bueno, una infidelidad, incluso la Biblia también lo manifiesta. Cuando hay infidelidad, bueno, hay una atenuante y son elementos suficientes para pedir el divorcio. Esta bendición del matrimonio entonces se nulifica, se interfiere, se termina cuando hay infidelidad en el matrimonio, y la Biblia también así lo declara. Un momento muy doloroso, muy, muy terrible, que nunca se espera cuando estamos en el altar pidiendo, en el reclinatorio, pidiendo la bendición del Señor. Nunca se espera que termine de esa manera. Pero seguramente los que están escuchando, pues, estarían en la misma postura. Hay muchos que han decidido perdonar la infidelidad y seguir adelante, y es muy respetable. Es muy respetable porque ese amor que se han declarado entonces sigue en medio de esta circunstancia dolorosa, y pues el Señor es el que bendice, sobre todo a quien perdona, porque hay un acto de amor que viene de parte de Dios, pero bueno, no sé quiénes estarían dispuestos a perdonar y seguir adelante. Lo cierto es que vamos a la palabra del Señor, porque al profeta le tocó atravesar por una circunstancia que ni siquiera estamos hablando de una infidelidad común, simple, sino vayamos entonces, porque ahí la palabra del Señor nos ilustra acerca de lo que tuvo que vivir el profeta, que también hace un reflejo, hace una similitud de lo que el Señor vivió con su pueblo de Israel, que significa el esposo, el novio con su esposa. Y vayamos ahí en la palabra de Dios, en Oseas capítulo 1, si tú tienes un ejemplar de la palabra del Señor, sigue con tu vista, por favor. Oseas capítulo 1 nos habla de la esposa y los hijos de Oseas. Y vamos a leer a partir del versículo 2 en adelante. Y dice la palabra del Señor: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo. Es decir, el Señor hablaba a su profeta para que el profeta hablara al pueblo o siguiera las instrucciones de parte del Señor, para que a través de eso el pueblo tuviera la enseñanza de lo que el Señor quería decirle al pueblo. Y entonces, la primera vez que el Señor le habla a Oseas, mira, déjame decirte que es la primera vez que Dios habla a Oseas, y escucha el mensaje que le dice el Señor a este profeta. Y tú dirás si era fácil o no. Dice ahí la palabra del Señor, lo que dijo el Señor la primera vez que habló con el profeta Oseas: ve y toma por esposa a una prostituta. Imagínate, la primera vez que el Señor está hablando con el profeta y le dice: toma a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Eso es lo que le está diciendo el Señor al profeta la primera vez que le habló. Mira qué difícil, qué tremendo es el ministerio. Si alguno de nosotros hemos pasado por dificultades en el ministerio, nada que ver con esto, nada que ver con esto. La primera vez que el Señor habla al profeta, a su siervo le dice: cásate con una prostituta y ten hijos con ella. Qué tremendo, qué difícil, si estamos diciendo que difícilmente perdonaríamos una infidelidad en nuestro esposo, en nuestra esposa. Imagínate lo que el Señor le está diciendo a Oseas que tiene que vivir: casarse con una prostituta. Oseas fue y tomó por esposa, dice el versículo 3, a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. El profeta está siendo fiel y está siendo obediente al llamado del Señor. Él podía haber rechazado y decir: Señor, discúlpame, yo te amo mucho y entiendo que me has llamado al ministerio, pero esto no lo puedo hacer. No lo dijo el profeta, sino que hizo tal como el Señor le había instruido. Y fue y tomó a Gomer por su esposa, una prostituta, y entonces tuvo un hijo con ella. Dice versículo 4, entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú
pague por la masacre de Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. El Señor está ilustrando a través de su primer hijo la manera como Dios iba a actuar con su pueblo, porque se habían desviado, porque le habían olvidado, porque le habían dado la espalda, porque estaban siguiendo ídolos falsos, y el Señor está hablando de juicio en contra de su pueblo al que amaba. Y entonces le pone a su hijo del profeta Oseas, casado ya con esta mujer, Gomer, que era prostituta, y pone el nombre de Jezreel a su primer hijo. Y después dice el versículo 6, Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre Indigna de Compasión. Digo, yo no sé cómo le has puesto a tus hijos, seguramente buscaste el nombre más hermoso, que te costó trabajo. A nuestros hijos, los primeros dos, no nos costó trabajo, sabíamos el nombre que les íbamos a poner, Leví, Judá. Y a nuestra hermosa hijita Keila, sí nos costó trabajo porque buscamos el nombre en diccionarios, en uno y en otro, hasta que dimos con el nombre. Lo escogió mi esposa y a mí me pareció muy hermoso. Keila significa lo más cerca que se puede llegar a Dios. Nos costó mucho trabajo, pero en el caso de Oseas, no le puso el nombre más hermoso ni le puso el nombre que escogieron entre los dos padres, no, la mamá y el papá. Le puso el nombre de Indigna de Compasión. Indigna de Compasión le puso a su hijita, porque dice ahí, no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni por medio de espada, ni batalla, ni tampoco por medio de caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Dice ahí la palabra del Señor, cuando Gomer destetó a la llamada Indigna de Compasión, es decir, cuando ya le dejó de dar pecho a esta pequeñita, que se le puso un nombre terrible, que ilustraba también la experiencia del Señor con su pueblo. Indigno de compasión, era el pueblo del Señor, era indigno de compasión porque le había dado la espalda, porque se había olvidado de él y porque no era digno de compasión. ¿Cuántas veces hemos atravesado por esta circunstancia tú y yo? Que le decimos que amamos al Señor, que vamos a seguir sus caminos, que le vamos a ser fieles y le fallamos una y otra vez. Somos indignos de compasión, así como el Señor está ilustrando esta palabra de lo que sucedió en la relación de Dios con su pueblo de Israel. Es lo que sucede contigo y conmigo cuando le hemos fallado una y otra vez al Señor, cuando hemos prometido que aquella señal de muerte que está trayendo perversión, que está trayendo indignidad, que está trayendo pecado a nuestra familia, a nuestro matrimonio, hemos prometido que la vamos a dejar y seguimos en lo mismo. Estamos siendo indignos de compasión. No somos dignos del amor de Dios. Y el nombre de la pequeña de Oseas, hija también de su esposa que fue una prostituta, esto está ilustrando lo que tú y yo estamos siendo delante del Señor cuando le prometemos que le vamos a ser fieles, cuando le pedimos perdón y nuevamente volvemos a caer, cuando le hemos dicho que vamos a serle fieles, que le vamos a buscar con todo nuestro corazón, que le vamos a buscar y que entonces vamos a perdonar a aquellos que nos han dañado como Él nos ha perdonado y no lo hacemos. Estamos siendo indignos de compasión. Dice la palabra del Señor ahí en el versículo otro, que cuando entonces Gomer dejó de dar pecho a su hijita que se llamaba Indigna de Compasión, volvió a concebir y tuvo otro hijo. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Dios, le decía al pueblo de Israel. Pueblo ajeno. Qué terrible palabra está ilustrando el Señor a través de esta experiencia, que el Señor le está diciendo a Israel, reino del norte, ya no eres mi pueblo, yo ya no soy tu Dios y tú ya no eres mi pueblo. Pero el Señor mantendría su fidelidad hacia el reino del sur, que era Judá. Y así como a ti y a mí, el Señor nos ha perdonado. Cuando éramos indignos de compasión,
cuando venía la palabra entonces que nos estaba instruyendo a buscarle y nosotros no obedecimos, el Señor sí fue fiel. Aun cuando tú y yo no hemos sido fieles, aun cuando tú y yo hemos faltado a esa palabra que declaramos delante del Señor que le seríamos fieles. Y hablando del matrimonio también, seguramente han habido muchas circunstancias en tu matrimonio, como también lo ha habido en mi matrimonio con mi esposa Evelyn en 17 años, que nos hemos faltado al respeto, que nos hemos insultado, que hemos faltado a ese amor que nosotros dijimos que íbamos a guardar, cuando ha faltado ternura, cuando ha faltado perdón, cuando ha faltado amor, y que muchas veces se ha recomendado que no te vayas a la cama enojado, pero pues la verdad es que nos vamos a la cama muchas veces enojados. Quien diga que no es así, bueno, pues a lo mejor no están viviendo en una realidad, porque la verdad es que nos enojamos muchas veces, porque la verdad es que hay muchas veces que pasan días en los cuales ni siquiera queremos hablarnos. Es muy difícil la vida del matrimonio, pero también hemos visto que en medio de las circunstancias Dios ha sido fiel y permite que haya reconciliación. Y para concluir esta palabra, quiero decirte que el Señor, así como ilustra la infidelidad que el pueblo del Señor tuvo con él, de la misma manera el Señor ha bendecido nuestro matrimonio, y aun cuando hemos fallado, quizá no en infidelidad, pero cuando hemos fallado en mantener ese amor y respetarnos, seguramente ha sucedido, como lo ha sucedido también en mi matrimonio. Muchas veces hemos faltado a ese respeto y a ese amor que nosotros dijimos que íbamos a tener con esa persona con la cual estábamos decidiendo unir nuestras vidas. Aún así, el Señor sigue siendo fiel y sigue su misericordia sobre nosotros. Por eso yo te invito, antes de escuchar esta última palabra, a que tú renueves tus votos matrimoniales, a que tú nuevamente decidas caminar con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, y que pidas la bendición del Señor, porque el Señor en su fidelidad, Él vuelve los ojos hacia ti y hacia tu esposa cuando tú estás clamando, cuando estás pidiendo perdón y cuando te acercas pidiendo que el Señor restaure, perdone las fallas que han habido, pero que fortalezca el amor que Él ha puesto entre ustedes. Y dice ahí la palabra del Señor en Oseas 2, a partir del 19, porque estas son las palabras hermosas que el Señor trae de reconciliación, porque el Señor, aun cuando había traído juicio sobre su pueblo, el Señor trae perdón y restauración, porque el Señor, aun cuando somos dignos y somos indignos de compasión, el Señor vuelve a mostrar misericordia por nosotros, y lo manifiesta ahí en esta palabra. Lo que estaba diciendo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, también nos lo dice a ti y a mí, porque el Señor es amoroso y misericordioso con nosotros, y dice ahí la palabra del Señor: yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Eso es lo que el Señor te promete. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. El Señor promete fidelidad. Cuando Él te está hablando, Él lo cumplirá. Él será fiel sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Pide la bendición del Señor. Pide que el Señor sea el Señor de tu vida y de tu familia, porque el Señor está prometiendo fidelidad y porque su palabra la va a cumplir, porque Él es un Dios de verdad. Él es un Dios de fidelidad, y Él va a cumplir lo que está prometiendo. Versículo 21 de Oseas capítulo 2: en aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo le responderé al cielo le responderé a la tierra, y la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite, y estos le responderán a Jezreel. Yo la sembré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión. A pueblo ajeno lo llamaré pueblo mío, y él me dirá mi Dios. Aquí se están mencionando, si recuerdas, los mismos nombres que Oseas le puso a sus hijos y que ilustran la relación de Dios con su pueblo. Dice que Él traerá la provisión a Jezreel, que Él se compadecerá de la indigna de compasión. Así el Señor te está diciendo el día de hoy: Él se compadecerá de ti. Tú que eras indigno de compasión, yo que era indigno de compasión, el Señor se compadecerá nuevamente de ti y de mí, y nos mostrará su amor y su fidelidad. Y dice a pueblo ajeno, que también le puso al tercero de sus hijos, Oseas, y que también hemos sido pueblo ajeno cuando hemos actuado como si no conociéramos del Señor. Dice ahí la palabra del Señor: lo llamaré pueblo mío, y Él me dirá mi Dios.
¿Qué te parece? El Señor te está diciendo que tú eres su pueblo. Cuando tú te acercas, cuando tú clamas y pides la compasión y la bendición del Señor, Él te llama nuevamente pueblo mío y tú le puedes llamar mi Dios. ¿Qué te parece si oramos juntos en este momento y pedimos que el Señor sea nuestro Dios y que queremos que nosotros ser su pueblo, entregar nuestras vidas delante de Él? Entregar también nuestro matrimonio ahí con la esposa, con esa mujer que está contigo a un lado. Entregar la vida de nuestros hijos, esos hijos que el Señor ha puesto en nuestra aljaba como bendición, como saetas en manos del valiente, dice la palabra del Señor. Esos hijos sean bendecidos también por la bendición y por la compasión que el Señor está teniendo por nosotros. Vamos a clamar por la bendición de nuestro Dios. Padre bendito, te amamos, te bendecimos, Padre, porque a través de los años, porque a través del tiempo que nos has permitido como matrimonios, tú has mostrado tu compasión, tu fidelidad y tu amor, Padre, en medio de las rencillas, en medio de las necesidades, Señor, en medio de la estrechez, tú te has levantado y aun cuando nosotros hemos sido infieles, Señor, a mantener el amor y a alimentarlo cada día, Señor, en nuestro matrimonio, tú has sido bueno, Padre. Tú has sido fiel, Señor. Tú muestras tu amor y tu misericordia sobre nuestros matrimonios. Y en este momento pedimos por cada uno de los esposos, de las esposas, de los varones, de las damas que están escuchando, Padre, y que tienen una relación, Señor. Te pedimos que tu bendición sea sobre ellos, Padre. Y que así como tú perdonaste y tuviste compasión por tu pueblo de Israel, que también tengas compasión de nosotros y te acerques hasta nosotros, Padre, y nos vuelvas a llamar tus hijos, Padre. Queremos llamarte nuestro Dios, Señor. Toma el trono de nuestro corazón, Señor. Toma nuestro matrimonio y tú dirígelo con tu bendición, Padre. Que tu presencia abunde en cada uno de los matrimonios que están escuchando, Padre. Que tú te manifiestes y que podamos sentirte como nuestro Dios. Bendice, restaura, sana, trae la provisión, Señor, en este tiempo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, clamamos por tu bendición por cada uno de los matrimonios que están escuchando. Esto lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti sea la honra y la gloria. Aleluya. Amén. Bueno, pues nos despedimos deseando que sigan disfrutando del amor que Dios ha puesto entre ustedes como matrimonios, aquellos que están a punto de casarse, de tomar este paso. Les decimos, conviene seguir este paso, dar este paso de fe y pedir la bendición del Señor. Ahora clamamos que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti de su paz. Amén.